En El Salvador, el 35% de la población salvadoreña son niños y adolescentes menores de 18 años. El país ha sido calificado por situaciones de violencia extrema. La población se ve afectada en los diferentes ámbitos y sectores, principalmente los grupos más vulnerables. Las niñas, niños y adolescentes están perdiendo la vida y la oportunidad de desarrollarse. En El Salvador, nacer, crecer y desenvolverse es una lucha constante. Los 10 países con las tasas más altas de homicidios infantiles son todos de América Latina y el Caribe. El Salvador ocupa el tercer lugar, solo por abajo de Honduras y Venezuela. Tasa de homicidios de niños y niñas. Muertes por cada 100.000 habitantes entre 0 a 19 años. Honduras, 32.8. Venezuela, 27.0. El Salvador, 22.4. En la actualidad, quizás la niñez está enfrentando uno de los mayores retos para posibilitar su desarrollo, tanto en el presente como en el futuro, debido a una serie de condiciones que se están dando en el país que le limitan sus posibilidades de acceso a la escuela, a programas de salud o al ejercicio pleno de sus derechos. Los niños y las niñas se quejan de manera cotidiana y en los espacios consultivos de que son víctimas, uno, del reclutamiento de las maras y pandillas. Esa es una situación que les preocupa enormemente. Dos, víctimas de la movilidad, ¿verdad? En el sentido de la libertad de movilizarse de un sector a otro, porque obviamente son víctimas de ser reclutados por una pandilla contraria en el cual ellos se movilicen, ya sea para sus centros educativos. Esa es otra preocupación. En el trayecto de sus casas a los centros escolares, muchos de los niños son acosados por las pandillas, otros realmente son secuestrados y ya no son encontrados. Según la Organización Mundial de la Salud, para considerar que existe una epidemia de asesinatos en un país, la tasa debe ser de 10 crímenes por cada 100.000 habitantes. En El Salvador, esta cifra se duplica. En 2016, 78.488 niños, niñas y adolescentes abandonaron los centros educativos. Entre las causas figuran cambio de domicilio, abandono del país, por delincuencia, por ser víctima de pandillas e incluso por sufrir desplazamiento forzado. Fuente Minet. En El Salvador, lamentablemente, mucha de la violencia se ejerce hacia nuestra niñez y a veces desde los ámbitos que son de protección, como es el ámbito del hogar, de la familia y el ámbito escolar. También el ámbito comunitario. Tenemos una problemática que atenta contra el derecho a la vida de muchos, más que todo adolescentes y algunos niños y niñas. Sabemos que tenemos en algún momento contextos de violencia intrafamiliar, violencia incomunitaria, violencia social, que te genera efectos tanto para violación al derecho a integridad personal como a la vida. Este es uno de los indicadores que refleja pues la condición al extremo máximo de la cadena de violencia en la cual se ve sometida la niñez. El asesinato truncó la vida de la niñez. Ahí podemos hablar de la niñez robada o quitada porque se perdió una vida. Como sabemos, la violencia juega un círculo vicioso. La familia o los hermanos mayores o menores de la persona que ha enfrentado un homicidio, es posible que inmediatamente estén pensando la forma y las condiciones en las que se va a perpetrar el siguiente incidente violento. En ese momento en que las emociones están al máximo, la familia o el grupo de amigos a los cuales pertenecía el niño víctima del homicidio podrían estar planeando un siguiente incidente violento. Y en ese sentido, la cadena de violencia presenta una figura de espiral en la cual es bien difícil volver al punto de partida y poder presentar o disminuir la intención del siguiente evento violento.
Desde el año 2015, el CONNA trabaja juntamente con otras instituciones con el Plan El Salvador Seguro. Estamos incorporados dentro de este esfuerzo en los 50 municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro. Y se busca justamente trabajar a través de las municipalidades, los ministerios de salud, educación, estrategias que te permitan ir previniendo la violencia y disminuyendo estas situaciones, tanto en el ámbito un poco privado como es el de la escuela, como en el ámbito comunitario. Con el objetivo de mejorar el clima de seguridad en los territorios, el gobierno salvadoreño lanza este plan para ejecutarse en los 50 municipios más violentos del país, teniendo como base 6 componentes: seguridad en el territorio, oportunidades educativas, oportunidades de inserción productiva, rehabilitación y dinamización de espacios públicos, servicios a las personas, a las familias y comunidad, además de atención a víctimas. Sin embargo, autoridades de gobierno reconocieron que las necesidades actuales son distintas a las de cuando se realizó el estudio. Save the Children trabaja con diferentes programas que buscan justamente proveer primeros auxilios psicológicos a la familia que ha sido víctima de un atentado de homicidio o que enfrenta un homicidio, pero que también está trabajando con las familias en las poblaciones de intervención para proveer la atención psicosocial requerida para hacer sanación de la condición de duelo a la cual se está enfrentando y para poder retomar la vida. HEART busca poder llevar diversión por medio también de las artes y expresión. Y HEART utiliza las artes como un vehículo para la sanación emocional de estos niños. Muchos de ellos a veces se piensa que porque son muy chiquititos probablemente se sienten ajenos o no perciben sus entornos de violencia, pero a veces puede ser lo contrario, que son aquellos testigos silenciosos y quienes están sufriendo los efectos de la violencia. HEART funciona también como prevención de la violencia, ya que muchas veces la génesis de la violencia yace en aspectos emocionales de las personas. Yo siempre he dicho, somos como globos, que el día a día, la pobreza, los problemas familiares, la violencia, nos va llenando de estresores cada vez más, al punto de que en algún momento la persona explota, dado que no canaliza o no tiene formas o alternativas de poder desplazar esas frustraciones, esos problemas del día a día. Entonces eso se va convirtiendo en una especie de bomba sin escape, en la cual en algún momento explota, y eso muchas veces la repercusión viene a ser la violencia que a diario vivimos. HEART usa el arte para expresar con las manos, con el cuerpo, lo que a veces resulta difícil decir con la boca. Y se busca que el niño pueda dibujar, porque esa es su naturaleza. El juego es una forma de expresión de la naturaleza de los niños. Nosotros trabajamos con esos niños para poder desarrollar un entorno que sea seguro para ellos, seguro emocionalmente, seguro físicamente también, en donde ellos se sientan en la confianza de poder expresar sus emociones y en donde hay un factor curativo que es el adulto comprensivo, ya sea el docente o voluntario comunitario con quien también trabajamos, que pueda acercarse al niño y poder prestar esa atención a sus aspectos emocionales que muchas veces no existen en sus casas, que muchas veces no se le pregunta al niño ¿cómo estás? HEART es una estrategia que hemos implementado desde el año 2015 y significa sanar el corazón a través del arte. Acá en HEART todo arte es bueno, nosotros no criticamos el arte de los niños ni de las niñas, sirve para poder expresar sus emociones y sus sentimientos. Además, tiene 3 componentes que es aprendizaje, sanación y diversión. Los niños aprenden y se divierten al mismo tiempo. También al expresar sus emociones, ellos lo que hacen es que están sanando su corazón, ya que vivimos en una comunidad bastante conflictiva, que ha tenido muchos problemas por la violencia, y a muchos de nuestros niños y niñas pues
les han matado a sus familiares. Tenemos que cambiar paradigmas, patrones culturales, los modelos de crianza inadecuados, porque todo eso conlleva a veces a la desprotección, no solo de la desprotección que puede existir de parte de un Estado determinado al no implementar políticas de protección integral, sino la desprotección de parte de la familia, ¿verdad? Que en este marco es un garante principal en la protección de los derechos de la niñez, tanto la familia, el Estado, la sociedad. El Salvador fue uno de los primeros signatarios para la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1989 y firmada y ratificada por El Salvador en 1990. Luego de esa ratificación, El Salvador ha dado pasos importantes en materia de derechos. En 2009 se promulgó la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia en 2011. La Convención reconoce que los niños son personas con derecho pleno de desarrollo físico, mental y social, y establece la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos sin ninguna distinción. La Convención no solamente insta a los gobiernos a modificar su marco legislativo, sino que también insta a establecer todas las medidas de procedimiento, de elaboración y cumplimiento de protocolos de atención, de inversión en la niñez, en las diferentes instancias y para el cumplimiento de toda una serie de derechos a los que el niño tiene derecho por sí mismo. Si bien es cierto, se ha avanzado en ir dándole funcionalidad a lo que es el Sistema Nacional de Protección, ¿verdad? A raíz de lo que manda la LEPINA, y lo que son la instalación de las juntas de protección en los 262 municipios, que aún vemos que aún no han terminado de instalarse lo que son los comités locales de derecho. Sin embargo, los comités locales de derecho aún no terminan de instalarse, que son esas instancias locales que cuenta la comunidad para acudir a una vulneración, y los mismos niños y las niñas también pueden acudir. El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia tiene 16 juntas de protección de la niñez y adolescencia ubicadas en cada cabecera departamental del país. En 2016 atendió 13.011 casos por las siguientes causas: amenaza a la integridad personal, a la salud, a la protección especial frente al traslado y retención de ilícitos, entre otros. De enero a mayo de 2017, las juntas de protección ya llevan reportados 5.311. El ISNA dictó 258 medidas de acogimiento de emergencia, es decir, que se sustrajo al menor del entorno por encontrarse en grave riesgo. Fuente: CONNA. El Estado salvadoreño tiene un compromiso dado por la ley, dado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución de la República. Nosotros como Estado salvadoreño debemos de buscar la garantía de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, y eso se logra a través de ese trabajo corresponsable entre la familia, el Estado y la sociedad. Todos y todas somos responsables de la protección de nuestros niños y niñas. El Estado salvadoreño le apuesta a que las familias las fortalezcamos, les ayudemos, les enseñemos nuevas pautas de crianza sin violencia, disminuyendo la violencia al interior de los hogares, de manera que puedan educar a sus hijos con un nuevo estilo, sin gritos, sin golpes, sin jalones de pelo, sin chilillos, sin cinchazos, que te permitan vivir tranquilamente, desarrollarte. Y el Estado salvadoreño hacia eso debe de tender, a garantizar derechos, pero esto lo hacemos de la mano y en coordinación con la sociedad civil. Sí consideramos que hay avances, pero también podemos identificar todos los vacíos o retos que aún faltan por instaurarse, y para que el niño que está en esa comunidad, probablemente siendo víctima de abuso físico, emocional o incluso sexual, pueda tener una medida de protección que sea la que represente el mejor interés del niño o el interés superior del niño. En El Salvador, la violencia se puede analizar como un factor de incumplimiento del derecho a la educación. Si bien se reporta un avance en la alfabetización y la tasa de asistencia escolar, solamente el 1.2% de los niños tienen acceso a la educación inicial. Además, la violencia está afectando el incumplimiento del derecho a la educación.
Las niñas y adolescentes sufren violencia sexual y los niños y adolescentes violencia social a través de la presión para integrarse a grupos de pandillas o a ser víctimas de estos grupos. En el año 2016 fueron asesinados 83 estudiantes de diferentes edades. De enero a julio de 2017 ya fueron asesinados 37 estudiantes. Fuente: PNC y Mined. HEART funciona también como prevención de la violencia, ya que muchas veces la génesis de la violencia yace en aspectos emocionales de las personas. Yo siempre he dicho, somos como globos, que el día a día, la pobreza, los problemas familiares, la violencia, nos va llenando de estresores cada vez más, al punto de que en algún momento la persona explota, dado que no canaliza o no tiene formas o alternativas de poder desplazar esas frustraciones, esos problemas del día a día. Entonces eso se va convirtiendo en una especie de bomba sin escape, en la cual en algún momento explota, y eso muchas veces la repercusión viene a ser la violencia que a diario vivimos. Hay una frase que dice: es más fácil construir niños sanos que componer adultos rotos, y es por eso es que Save the Children, consciente de ello, ha tratado desde las primeras generaciones, ya que ese programa es desde 4 años hasta 9º grado, cerca de 15 años. Muchos niños son maltratados, ¿verdad? Son fuentes de grupos delincuenciales, entonces, quieras o no, ellos tienen como un poquito de temor, también tienen esa baja autoestima, y ese tipo de proyectos pues les ayuda a subir, a realmente saber que pueden lograr algo más, que no solamente lo que ellos observan en su entorno es, sino que pueden llegar a más, que pueden alcanzar sus sueños, sus metas, que pueden ser algo diferente a lo que ellos pueden ver en su entorno. Tengo una niña que al papá lo mataron este año, casi enfrente de ellas, en la siembra donde ellos van. Y como yo sabía que me venían personas que habían sufrido pérdidas de familia, y con este atentado que ocurrió, todos venían vulnerables, los niños. Entonces yo lo que hice fue recibirlos con una actividad HEART de cosas que me gustan y mi lugar favorito. Entonces algunas de las cosas que me gustaron fue saber que entre los lugares favoritos que ellos tenían era el centro escolar. Entonces el centro escolar se está volviendo en un lugar seguro para los niños. ¿Por qué no poner la casa? ¿Por qué no dibujar ahí una casa? Sino que dibujaron la escuela. Entonces pienso que estamos cumpliendo con el propósito de HEART, ayudar a los niños y niñas en casos de crisis, de violencia, de estrés severo, porque muchas veces los niños vienen molestos de la casa y eso lo vienen a reflejar acá a la escuela. Me di cuenta que no es enseñar arte, sino que es enseñar a que los muchachos puedan canalizar sus sentimientos a través del arte. Y me encantó, realmente cuando ya experimenté lo del proyecto, sentí algo fascinante realmente, ¿verdad? Pude ver que a través de estas estrategias artísticas los niños pueden expresarse, pueden liberar cosas que tienen reprimidas, que tienen guardadas en su corazón y que les hacen mucho daño. Bajo los pilares de prevenir y dar respuesta a la violencia, HEART inició en 2015 para dar atención a niños y adolescentes víctimas de violencia y homicidios de familiares. HEART está presente en 14 comunidades del país y se prevé que al finalizar el 2017, 41 comunidades puedan establecer esta metodología en sus centros educativos. La educación es algo tan integral que debe tocar también las emociones, aprender a educarnos emocionalmente para que en el futuro poder generar lazos de amistad, de coinonía, de cohesión de los grupos, para que en el futuro pues, poder tener una mejor sociedad. También esto genera beneficios en la niñez, emocionales, sociales y educativos, y es necesario prestarle atención a eso, a que antes de tratar de educar el cerebro, hay que educar el corazón, porque si un niño está afectado emocionalmente no va a tener un buen desarrollo. Hay factores neurológicos que
que influyen en que él no pueda aprender al 100%. Lo principal debe de ser la prevención. No podemos esperar a tener niños, niñas golpeados o lo peor que es niños, niñas muertos por la violencia. Debemos de hacer un trabajo muy fuerte en prevención. En la medida en que empecemos a trabajar con nuestros niños y niñas, con la familia, con las comunidades, en los primeros años de vida del niño, a tener nuevas pautas de crianza sin violencia, crianza sin gritos, sin el jalón de pelo, sin que naturalicemos que las niñas deban de bajar la cabeza, que los niños sean los que ejerzan un poco de violencia sobre la hermana menor. Estas pautas son las que te permiten ir previniendo estas situaciones de violencia. Entonces, el tema de los recursos, el tema de la voluntad política y el tema de colocar en el centro la protección de los derechos de la niñez son desafíos fuertes que tenemos en El Salvador como para poder garantizarle a la niñez una vida digna, plena, ¿verdad? Y sobre todo que se sienta protegida en este contexto de violencia en el cual se desarrolla todo el salvadoreño o salvadoreña, pero sobre todo se desarrollan las niñas y los niños. Los niños y las niñas son el hoy, ¿verdad? Es el presente, ya todo el mundo lo ha asumido. Es un ser sujeto de derechos, es un ser que desde que nace tiene el derecho a la vida, tiene el derecho tiene derecho a una serie de condiciones, entre los que destaca su derecho a crecer y en un entorno protector, a que pueda jugar en la casa, a que pueda cumplir sus sueños en la escuela o en la vida adulta de igual manera. También se pueden adaptar a los currículos, o sea, no es algo que está lejos de la currícula, sino que también tiene relación con temas, con objetivos, así se puede hacer. Entonces mi invitación sería que podamos ampliar este proyecto y que se puedan incluir más escuelas para que podamos realmente rescatar a nuestros niños. Yo creo en este proyecto, yo creo que sí se puede hacer algo diferente con nuestros niños, con la juventud. Esa es la meta más que todo, ¿verdad? Ayudarlos a que estos problemas de estrés severo, de violencia que está viviendo nuestra comunidad, pues puedan en su entorno poderles ayudar a disminuir esta situación. Un llamado es a que la sociedad en general pueda empezar a prestarle atención a esos factores tan determinantes en cuanto a los efectos de la violencia, pero también a la génesis de la violencia, y convertir también el sistema educativo en también educar el corazón. Ya lo decía Aristóteles, educar el cerebro sin educar el corazón no es educar en lo absoluto. Pues esto es lo que estamos buscando, de formar una mejor sociedad y pues que las niñas y los niños puedan tener su infancia en este periodo, que no se les coarte por trabajo infantil, por a veces problemas de la violencia, problemas de movilidad dentro de los territorios, de las comunidades donde ellos viven en sus escuelas. Pese a reportar avances en el sistema de políticas de protección, El Salvador aún presenta retos importantes como abordar las causas que generan la violencia y una mayor inversión en la niñez y su educación a fin de contar con las condiciones necesarias para ejercer su rol en la protección y en los derechos humanos en general. Los niños y niñas son el capital humano necesario para garantizar el desarrollo económico, social y humano de El Salvador. Garantizar sus derechos y la protección de su vida debe ser la prioridad. La educación es la vacuna contra la violencia. Edward James Olmos, actor y director.